Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo crear procedimientos almacenados en MySQL utilizando MySQL Workbench. Antes de realizar la demostración de cómo crear un procedimiento almacenado, quiero que veamos un poquito de contexto teórico con respecto a los procedimientos almacenados. Estos procedimientos almacenados son un conjunto de instrucciones SQL asociadas a una base de datos que se guardan y se ejecutan en el servidor de bases de datos. Los procedimientos almacenados son objetos que se crean con la sentencia createProcedure y se invocan con la sentencia call. Digamos que estas son las palabras reservadas que utilizamos a nivel de sintaxis ya en el editor de consultas para poder crear nuestro procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado puede tener cero o muchos parámetros de entrada y cero o muchos parámetros de salida. Esta es una de las diferencias con respecto a las vistas. Los procedimientos almacenados, a diferencia de las vistas, permiten parámetros de entrada e incluso parámetros de salida. Esto las vistas no lo permiten, como recordarán de la sesión en donde vimos dicho tema. Fíjense que esta es la sintaxis propia de MySQL para poder crear un procedimiento almacenado, en donde incluso, como pueden apreciar, se utiliza la palabra delimiter para poder delimitar, digamos, el final de las instrucciones con un símbolo que sea diferente al punto y coma, el cual se utiliza por defecto para poder terminar las instrucciones en MySQL. Utilizamos la palabra reservada createProcedure para poder crear el procedimiento. De ahí le vamos a indicar el nombre, los parámetros, que como decía son opcionales, no necesariamente tiene que llevar parámetros. De ahí la palabra reservada begin. Aquí van a ir todas las instrucciones que vayan a constituir nuestro procedimiento. La palabra reservada end y finalizamos también con pleca pleca. Volvemos a establecer el punto y coma como el finalizador de las instrucciones. A diferencia de las vistas, las cuales solo nos permiten mostrar información, los procedimientos almacenados sí pueden estar constituidos de diferentes tipos de instrucciones SQL. ¿Cuáles son esas instrucciones permitidas? Fíjense que podemos bajar aquí un poquito y podemos apreciar que tenemos las consultas que veíamos en su momento también de manipulación de datos, como lo son la consulta select, la insert, la update y la delete. No solamente la consulta select, sino que podemos hacer un procedimiento almacenado para seleccionar o mostrar información, un procedimiento para insertar, actualizar o eliminar dependiendo la necesidad. También fíjense que otro elemento sumamente importante es esta parte que nos dice que podemos incluir consultas de control de flujo. Entonces, básicamente con esta característica nosotros podemos tomar algún tipo de decisión o realizar algún control de flujo dentro del procedimiento almacenado que nosotros estamos creando. Entonces esto sí es bien importante y es algo que le da mucho potencial a los procedimientos almacenados. Entonces, en los procedimientos almacenados de MySQL podemos utilizar esta sentencia, la sentencia if con su variante else, la sentencia case e incluso los bucles o estructuras de control repetitivas como lo es el while, el repeat, entre otras, pero estas son como las básicas. Otra cuestión importante es que los procedimientos almacenados pueden incluso ser llamados desde otro procedimiento almacenado, no solo desde el editor de consultas con la sentencia call. Y después del call vamos a colocar el nombre del procedimiento. Esta es la información que considero es necesario tener presente para poder trabajar con procedimientos almacenados. Volvemos a nuestro MySQL Workbench y como pueden apreciar aquí en la parte de procedimientos vamos a refrescar y no tengo creado por el momento ningún procedimiento en nuestra base de datos de ejemplo que es mini agenda, la cual hemos venido trabajando desde sesiones anteriores. Vamos a proceder entonces a crear nuestro procedimiento almacenado. Creamos una nueva consulta y aquí vamos a ingresar la instrucción SQL para poder crear el procedimiento almacenado. Lo primero que debemos de hacer es delimitar el bloque de instrucción con la palabra delimiter, pleca pleca, y aquí vamos a crear el procedimiento con las palabras reservadas create procedure. Y aquí vamos a colocarle el nombre, en este caso le vamos a colocar sp de store procedure y lo que vamos a mostrar, fíjense, en un primer momento es la información que tenemos en nuestra tabla contacto, que sería esta información. Por lo tanto, le vamos a colocar listar contactos. Aquí vamos a colocar los paréntesis
Y si este procedimiento almacenado involucrara parámetros, aquí se los deberíamos de colocar. En este momento no lleva ningún parámetro, entonces lo voy a dejar de esta manera y procedemos a indicar la palabra reservada begin y la palabra end. Dentro de estas dos palabras va a ir el bloque de sentencias SQL. En este caso solo vamos a hacer una consulta de selección, decíamos, de nuestra tabla contacto. Entonces nos quedaría de esta manera. Finalizamos el bloque y restablecemos nuevamente el delimitador. Ya tenemos creado por aquí la instrucción, vamos a ejecutarla para que nos cree nuestro procedimiento. Damos un clic en ejecutar y como pueden apreciar me dice que se ha creado. Volvemos aquí a los esquemas, al visor de objetos, damos clic derecho sobre procedimientos almacenados y le damos en refrescar. Y como pueden apreciar, aquí tenemos ya el procedimiento almacenado que acabamos de crear. ¿Cómo invocamos este procedimiento almacenado? Vamos a crear una nueva consulta y aquí vamos a colocar la palabra reservada call y el nombre del procedimiento. En este caso es SP listar contactos. De hecho ya el IntelliSense de MySQL Workbench ya me ayuda aquí dándome la opción. Vamos a dar clic aquí en ejecutar y como pueden apreciar lo que hizo el procedimiento es nada más seleccionarme todos los registros. Ahora bien, a estos objetos de procedimientos almacenados, como veíamos en la información, puede tener parámetros e incluso puede tener instrucciones de control. En este caso son instrucciones de control. Vamos a hacer entonces una pequeña variante del procedimiento que acabamos de realizar y le vamos a llamar en este caso listar contactos versión 2. Entonces vamos a colocar el parámetro tipo filtro, que va a ser un entero. Entonces la idea es que si este parámetro va en 0, estaríamos filtrando todo, pero si no, que solo estaríamos filtrando la cantidad de registros que nos indique el parámetro. Si vamos a validar el parámetro tipo filtro, si esto es igual a 0, entonces que seleccione todos los registros. En caso contrario, else, que no seleccione todos los registros, sino que solo seleccione los registros con un límite en base a dicho parámetro. Siempre de contacto, vamos a ponerle un límite que va a ser igual al límite al tipo filtro. Como esto es un entero, lo podemos utilizar aquí como para filtrar una cantidad específica de contactos. Y cerramos la instrucción if con un en if. Bien, procedemos entonces a ejecutar la consulta para que nos cree el procedimiento almacenado. Listar contactos V2. Damos clic y como pueden apreciar se ha creado. Nos vamos a actualizar, refrescar y aquí ya está el procedimiento almacenado. En este caso vamos a ir a la parte aquí donde hicimos el llamado anterior y hoy vamos a invocar la versión 2. Solo que la versión 2 nosotros ya sabemos que en este caso lleva un parámetro. Le voy a agregar un 0 para que me filtre nuevamente todos los registros. Vaya, aquí me está dando un pequeño error. Vamos a revisar cuál es el inconveniente. Vaya, el error está aquí en esta parte porque yo aquí le he puesto filtro en vez de ponerle filtro. Entonces aquí debo de colocarle filtro en vez de colocarle filtro, así como le había colocado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar este para poderlo volver. Aquí confirmamos y ya lo eliminamos de esta parte y volvemos a ejecutar la consulta. Se ha creado, vamos a verificar aquí en refrescar, como pueden apreciar aquí ya lo vuelvo a tener. Regresamos a esta parte y ejecutamos la consulta. Damos un clic aquí y me está mostrando todos los registros de la tabla contacto. Son 5 registros, me está mostrando los 5 registros. Ahora yo le voy a ingresar que me muestre solo los primeros 3, porque con la consulta que hemos colocado aquí, si el tipo de filtro es diferente de 0, me va a filtrar, se va a saltar aquí al else y me va a filtrar solo la cantidad que diga el tipo de filtro. Por ejemplo, si yo mando 2, me va a filtrar limit 2. O sea, este palabra limit lo que hace es que me va a limitar el número de registros que me va a mostrar en base a ese parámetro. Entonces voy a decirle que me muestre solo 3, doy a ejecutar y como pueden apreciar solo me está mostrando los primeros 3 registros. Digamos, este es solo un ejemplo para que ustedes puedan
ver cómo podemos enriquecer todo este tipo de consultas en los procedimientos almacenados de manera tal que lo podamos configurar de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, espero sea de utilidad la información. Saludos cordiales a todos.